Gracias, doctor. Adelante. Gracias, muchas gracias a todos los amigos de CEFOCAT, al Ilustre Colegio de Abogados de Piura y a todas las personas acá conectadas para este curso especializado en Derecho Procesal Penal, Teoría del Caso. Mi nombre es David Emerson Farfán Zulcahuamán, ya me conocen, y siempre contento de compartir con ustedes temas muy importantes que contribuyen al desarrollo jurídico. Y con la autorización de nuestros amigos de CEFOCAT voy a compartirles pantalla. A ver. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctor, se visualiza perfectamente. Ya, gracias. Eh, Vamos a tener en este curso 3 momentos, ¿ya? 3 momentos importantes. Vamos a hablar primero del juicio oral, luego vamos a hablar de las proposiciones fácticas y las teorías jurídicas, y finalmente vamos a cerrar con la teoría del caso. Ahora, todas las personas que ejercen el derecho, seas juez, seas fiscal, seas abogado defensor, tienen que manejar estos temas, tenemos que manejar estos temas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un desarrollo más efectivo dentro del esquema en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si yo soy un juez, si yo soy un magistrado, si yo soy un secretario judicial, una persona que trabaja en el Poder Judicial, un asistente de juez, un relator de sala, el entender el desarrollo del juicio, cómo se plantean las proposiciones fácticas para que se engarcen con las teorías jurídicas y cómo se elabora una teoría del caso, me va a permitir a mí como juez ser más imparcial y más técnico al momento de calificar y al momento de emitir una resolución. Igual, si yo soy fiscal y estoy manteniendo una imputación, conocer esto va a permitir que en el desarrollo del juicio yo pueda establecer claramente mi teoría del caso, pueda establecer claramente mis medios de prueba, mis hechos fácticos, engarzados con las teorías jurídicas, y tenga un proceso exitoso, cualquiera de las partes. Y lo que vamos a hacer en esta sesión es dejar claro cómo podemos ser más estratégicos para desarrollar un juicio oral, para plantear nuestras proposiciones fácticas, para establecer nuestra teoría del caso. Porque al final, recuerden, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a un juicio. Y en este juicio, nosotros, seamos la parte fiscal o juez, bueno, si somos jueces, tenemos que tener esta imparcialidad, ¿verdad? Nuestro principio de imparcialidad, y no nos tendríamos que inclinar por uno u otro lado. Pero si somos fiscales o defensa, tenemos que plantear de la mejor manera nuestra estrategia para lograr ganar el proceso. Pero siempre que hablamos de estrategia, tenemos que entenderlo como tal, como una estrategia. No es inventar pruebas, no es sacarle la vuelta a la ley, no es tratar de inventarle 3 pies al gato, no. Es como, usando el derecho de manera correcta, de manera ética,
yo puedo establecer una posición de ventaja en un juicio, usando el derecho, ojo, no torciendo el derecho, no volteando el derecho, no haciendo cosas que no corresponden, cosas ilegales. Y eso es muy importante. Y para hacer eso, tenemos que nosotros tener claro esta estructura. Y tenemos que conocer nuestro juicio oral. El juicio oral es la etapa estelar del proceso, es la reina de las etapas, es la etapa principal donde todo va a empezar a florecer, ¿verdad? Has tenido tus diligencias preliminares, 20 días o más, has tenido tu investigación preparatoria donde Fiscalía ha hecho su trabajo, tú como defensa técnica hiciste tu trabajo, el juez de garantías también hizo lo suyo cuando se le ha requerido y se llegó a la etapa intermedia. En esta etapa intermedia ya se mostró lo que se tiene. Si ha habido un control de la acusación, has sometido a rigor la acusación fiscal o has planteado mecanismos o medios técnicos de defensa, has tachado pruebas, has presentado pruebas, has hecho todo lo necesario para ingresar al juicio. Se cierra eso y todo expedito para la etapa más importante del proceso, la etapa del juicio oral. Una vez que cerramos esta etapa de juicio oral, esta etapa intermedia, vamos a dar inicio a esta etapa de juicio oral. ¿Con qué empezamos? Con el auto de citación a juicio, artículo 355 de nuestra norma procesal. ¿Qué es el auto de citación a juicio? Es la resolución por medio del cual nos notifican que vamos a entrar al juicio oral. Y en esta etapa del juicio oral, este juez que ha recibido la carpeta del proceso, ya con todos los elementos de prueba saneado, con todas las excepciones resueltas, con todo expedito para iniciar el proceso. Entonces, el juez va a citar, ¿no? Puede ser un juez unipersonal o puede ser un juzgado colegiado de acuerdo a la naturaleza del tipo penal, pero en cualquiera de los dos escenarios se va a hacer la citación a juicio. Entonces, esta parte es la más importante, esta notificación de este inicio de juicio te va a poner a ti como defensa técnica o como fiscal a alistar los motores, ¿no? Porque prácticamente has trabajado todo este tiempo para llegar a este momento. Entonces, si no lo entendemos así, si solamente entendemos el juicio como una etapa más en el proceso, entonces no le vamos a dar la trascendencia que tiene esta etapa. ¿Por qué? Porque te están citando a juicio, te están diciendo, a ver, tú, abogado, vamos a ver, ¿qué abogado de la sala? Por decir, abogada Carmen Marleni Humaya, está usted citada al inicio del juicio. Para tal fecha, en tal juzgado, el juez es tal persona y listo. Esa notificación es tan importante que Carmen va a decir, oye, el momento estelar ha llegado. Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos hecho. Todos los 10 diplomados que te has hecho en Cefocat es el momento para poner en práctica. Todas las horas que has estado ahí estudiando, usando tu viernes jurídico, que tendrías que estar en la discoteca bailando o brindando, estás acá con nosotros, capacitándote. Entonces, ese es el momento estelar para que tú brilles como abogado, como abogada, como fiscal. Y es por eso que es importante entender esa trascendencia de la citación a juicio, porque no es cualquier cosa, no es una etapa procesal más, es la etapa más importante del proceso. Y si tú has sido un abogado diligente,
si tú has sido un fiscal diligente, vas a llegar pues a este proceso, a esta etapa con todas las armas. Es como que tú te vas a la guerra, si durante todos tus meses de preparación para la guerra juntaste pues un cuchillo, una granada, una pistola, una metralleta, un misil, una escopeta, entonces cuando llegues a la guerra vas a tener todo ese bagaje ahí. Y si por el contrario, el abogado de la defensa técnica no se ha preparado durante toda la etapa de investigación preparatoria, va a llegar literalmente sin armas al juicio. Y muchos abogados creen que durante toda la etapa de investigación preparatoria es el trabajo del fiscal. No, que el fiscal haga sus declaraciones, que tome sus testimoniales, que haga sus pericias, que haga las diligencias que quiere, esa es su chamba. Ya cuando me llamen a juicio, ahí ya voy a ir. Pero ¿cómo vas a ir a juicio si no tienes nada? ¿No? Sí, es por eso que tenemos que entender la trascendencia de esta etapa del juicio y tenemos que trabajar para llegar a esta etapa. Si no trabajamos para llegar a esta etapa, va a ser triste, ¿verdad? Va a ser triste. ¿Por qué? Porque si tú eres fiscal, obviamente tienes un cargo funcional, eres director de la investigación preparatoria, tienes una obligación procesal a hacer el seguimiento, las diligencias, todo. ¿Por qué? Porque para eso el Estado te paga, para eso eres fiscal, eso es tu trabajo. Y si tú estás en el otro lado como defensa técnica y como defensa técnica dices, es la etapa pues del fiscal que trabaje. Y si tu cliente te pagó, obviamente para defenderlo, te haya pagado 1.000 soles o te haya pagado 50.000 soles, no interesa, porque uno no defiende por el precio. O sea, me pagaste más, te defiendo mejor. Me pagaste menos, no te defiendo un poquito. No. Uno defiende en la integralidad, ¿verdad? Cobres lo que cobres. Tienes que ser integral en la defensa. Pero si no hiciste nada durante esa etapa, obviamente vas a llegar a esta etapa sin nada. Y obviamente la probabilidad de que seas exitoso, consigas el resultado que quieres, va a ser muy baja. Entonces, quiero que les quede claro esto. No estamos en una etapa procesal más. Estamos en la etapa principal del juicio. Y tú no puedes llegar pues a esa etapa sin prepararte, ¿no? Es como que llegues a la fiesta de cumpleaños. O sea, todos los que están presentes cumplen años todos los días o una vez al año. Una vez al año, ¿no? O algunos tienen 2 o 3 cumpleaños, no creo. Entonces, si naciste un 28 de febrero, un año bisiesto, un 29, perdón, un año bisiesto, ahí es un poquito más complicado. Pero, entonces, ese momento es especial. Y es igual en el juicio oral. No es cualquier momento. Es un momento especial, ¿ya? Y tenemos que entender que al ser una etapa estelar, esta va a estar pues enarbolada por principios rectores que van a regir todo el desarrollo del juicio, todo el desarrollo. Y estos principios son fundamentales, ¿no? Porque no solamente pertenecen al derecho interno, también forman parte del derecho internacional, también están protegidos por nuestra Constitución política. Y vamos a revisarlos brevemente, ¿ya? Principio de oralidad. El principio de oralidad no es, pues, oye, habla bonito, no. No es eso, oye, métete a un curso de oratoria y habla bonito, no. El principio de oralidad es mucho más que eso. El principio de oralidad establece una respuesta inmediata a cualquier situación jurídica que se presente en el juicio, lo que no pasa en las otras etapas, ¿no? Ojo, ustedes dirán, pero doctor, si tenemos audiencia de etapa intermedia y también es oralidad, sí, claro que sí, pero esta está supeditada a lo que
está establecido en los documentos. La acusación fiscal, si has planteado tu oposición a la acusación, si has planteado de manera escrita una excepción, ¿no? Está en ese escenario, pero en el juicio oral se pueden presentar cosas en el momento, cosas en el instante que nadie lo ha propuesto con anterioridad y que salen en ese momento. Y en ese momento tienes que resolver de manera oral. No puedes estar pidiendo, oye, que me corran traslado para que pueda hacer mi escrito y responder. No. Entonces, este predominio de la oralidad va a poder darle dinamismo al proceso, para que este proceso sea dinámico y para que se pueda establecer en cualquier momento del juicio, cuando se presente cualquier situación, inmediatamente se solucione, inmediatamente se oralice, inmediatamente se genere el debate. Entonces, ese es el principio de oralidad. No es que hablemos bonito, es entender que tenemos que estar preparados como abogados, fiscales, jueces, para resolver cualquier incidencia que se va a manifestar de forma oral en el juicio, en el momento procesal. Cualquier incidencia. Si no estás preparado como juez, te plantea un abogado un mecanismo, un medio técnico de defensa. Ah, pero eso tiene que ser pues en etapa intermedia. No, te lo plantea en juicio oral. ¿No? ¿Tú qué vas a decir? Tienes que tener la capacidad de resolver. ¿No? Como juez, como fiscal, te va a correr el juez, te va a correr traslado. Si presentó fiscalía, si presentó defensa. A ver, se corre traslado a la fiscalía. ¿Qué dice del pedido del abogado? Y el fiscal tiene que estar listo. Ahí. Doctor, un receso de 20 minutos, voy a consultar internet, voy a buscar en Google. No puedes, ¿entiendes? Ese es el principio de oralidad, ¿ya? Principio de publicidad. El proceso penal es privado, ¿verdad? El proceso penal es reservado. Solo las partes tienen acceso a la información de un proceso. Si yo voy a una fiscalía X y digo, a ver, señor fiscal, quiero averiguar, pues, si Javier Eduardo Pantapazo tiene una denuncia o está en un proceso. Me han dicho que está en un proceso en esta fiscalía. Por favor, quiero esa información. El fiscal me va a dar la información, me va a preguntar, ¿quién es usted? ¿Es una de las partes? ¿Es abogado? ¿Está personado? ¿A quién está defendiendo usted? Muéstreme su escrito de apersonamiento. Y si yo no soy parte en ese proceso, no me va a dar la información. ¿Por qué? Porque el proceso penal pues es reservado. El proceso penal no está para que todo el mundo se entere lo que está pasando en el proceso penal. Y ustedes dirán, oh, profesor, si todo el mundo se entera porque la prensa difunde todo. Eso es un error del sistema. No que hayan fiscales que te filtran información, es un error del sistema. No quiere decir que sea así. El proceso penal es reservado. Pero cuando llegamos a esta etapa estelar del juicio, ahí entra este principio de publicidad. Y dice que el proceso se hace público, ¿no? Se hace público. ¿Para qué? Para que cualquier persona, ojo, cualquier persona, fulanito de tal, yo estoy caminando por la corte, entonces se me ocurre, oye, no tengo nada que hacer hoy día, quiero entrar a la corte y quiero sentarme a ver un juicio de no sé quién será, X persona, y me siento a ver un juicio, a escuchar un juicio. Tú puede venir una parte y decirme, oye, váyase, ¿no? ¿Puede? No. ¿Por qué no puede? Porque justamente este principio de publicidad hace que el juicio sea público, sea abierto. Y el hecho que sea público, sea abierto, es que cualquier persona puede verlo, salvo, ojo, salvo aquellos casos que tienen la reserva de ley o que el juez
considera que debe tratarse de manera reservada. Ponte delitos de violación sexual o delitos de crimen organizado para no poner a los testigos o a las partes o exponerlos. Entonces, salvo la excepción, porque esta es la regla, la publicidad, salvo la excepción, se puede suscitar, ¿no? Cualquiera que sea la excepción. Entonces, este principio de publicidad hace que el ciudadano común pueda ver cómo se está impartiendo justicia en su país, cómo se está impartiendo justicia en los tribunales de juzgamiento. Y eso hace que se transparente el proceso, que sea más claro, ¿no? Y esto forma parte de una garantía judicial y de un principio del juicio oral. Principio de contradicción, otro principio fundamental que ustedes tienen que tener claro. Ojo, estos principios son súper importantes. Son súper importantes. ¿Por qué? Porque los usas en todo el desarrollo procesal y los puedes citar en cualquier momento cuando se genera una vulneración. Ojo, la diferencia entre la ley y el principio es que la ley tiene que ser específica, la ley tiene que estar concretizada en una situación determinada, pero el principio no. El principio es amplio y eso te da facultad para usar el principio en determinadas situaciones dentro del juicio. El principio de contradicción, pues, es otro, importantísimo, donde nos da el derecho y la obligación de contradecir, de debatir, de contraponer las ideas que se van a desarrollar en un juicio. Si fiscalía alega algo y el juez dice, ya, bueno, señor fiscal, muy bien, lo voy a tener en consideración. Seguimos con el juicio. Principio de contradicción. ¿Tú qué haces? Un momento, señor juez, no me ha corrido traslado de lo que acaba de alegar el Ministerio Público. No, pero, señor abogado, ¿para qué quiere que le corra traslado? Es un tema sencillo, ya lo voy a analizar yo. Señor juez, porque el principio de contradicción en el juicio oral me faculta a mí tener el derecho de manifestar mi postura frente a cualquier situación que se produzca en el juicio. Si usted está apurado, si usted quiere cerrar el juicio ya, perfecto. Deje pendiente y yo contesto. O déjeme terminar y luego cerramos esto. Y tú has necesitado citar alguna ley, alguna norma. No, estás usando un principio. ¿Para qué? Para que se genere el equilibrio en el proceso. Y ese contradictorio, esa contraposición de posturas, permite pues aclarar mucho el panorama. Principio de inmediación. Esto es un principio que rige fuertemente para todas las partes procesales, principalmente para el juez. Porque este juez, ¿qué tiene que hacer? Este juez tiene que estar en contacto directo con el proceso, en contacto directo con las partes, en contacto directo con los órganos de prueba, el contacto directo con todo lo que se actúe en las audiencias. Es por eso que el juez no puede delegar. Ustedes no sé si se acuerdan del Código de Procedimientos Penales. Y en los procesos sumarios, donde el juez era instructor y el juez al final emitía la sentencia de lo que él mismo investigaba, ¿no? Investigaba el delito y en base a eso emitía su sentencia. Y en muchos casos no se tenía contacto directo con la prueba porque el juez no tomaba directamente las declaraciones, las instructivas, las preventivas, las testimoniales, no, todo lo hacía el secretario. Y luego el juez emitía la sentencia. Sin ni siquiera conocer a las partes, sin ni siquiera haber actuado o participado directamente en un medio de prueba. En teoría lo hacía porque firmaba, ¿no? Todas las actas, todos los documentos. Pero en la realidad, en la práctica, el que desarrollaba todo ese trabajo generalmente era el secretario judicial.
o el asistente del juez. Entonces, eso se ha roto. Y este principio de inmediación le dice al juez, oye, tú, juez, no puedes perder vinculación con todo lo que se actúa en el juicio. Tú antes de que se inicie el juicio no sabías nada. Estabas inmáculo, no estabas manchado ni contaminado. Recién cuando se inicia el juicio tú te enteras de todo con los alegatos de apertura. Es tu primer contacto con el expediente. Y desde ese primer contacto tú no puedes perder contacto. No puedes. Porque si pierdes contacto, estás atentando contra este principio de inmediación. ¿Se acuerdan ustedes la pandemia? El 2020, marzo, cierran, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Al quinto, sexto mes, reactiva Poder Judicial las funciones. Muchos presentaron escritos para tumbarse el proceso. ¿Por qué? Porque a su criterio se había roto este principio de inmediación. A su criterio, el juez había perdido ese contacto directo con la prueba, porque han pasado como 6 meses. Y la norma dice pues que solamente puedes postergar máximo 8 días hábiles. Y 6 meses pues es mucho más que 8 días hábiles, ¿verdad? Entonces perdió esa inmediación este juez, ¿no? Inclusive en algunos casos ya no era el mismo juez, ¿no? Entonces, muchas veces se ha resuelto esto. Si es el mismo juez, no se acató esta solicitud de quiebre de juicio y se continuó. Si era otro juez, entonces sí se generó este quiebre de juicio, ¿no? Pero ese es el principio de inmediación. Principio de continuidad. Esto es otro principio que está justamente enlazado con el principio de inmediación. El proceso tiene que seguir, no se puede dilatar, tiene que iniciar y terminar, audiencia tras audiencia, máximo cada 8 días. ¿Lo puedes hacer diario? Sí. ¿Lo puedes hacer todos los días? Sí. ¿Puedes hacer un día completo, 2 días completos? Sí. Lo puedes hacer. O lo puedes hacer por horarios como se hace usualmente y cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. Pero tiene que estar eso, esta situación tiene que ser constante, no se puede quebrar. Y el principio de concentración que se junta con este principio también, nos dice, oye, si tu juicio oral lo puedes terminar en 2, 3, 4 sesiones, porque es sencillo, no tienes muchos medios de prueba que actuar, entonces haz, mientras más rápido seas, mientras concentres en menos actos procesales, mucho mejor. No es para que te demores en el juicio 3 años, 4 años, porque eso afecta ese principio de concentración y el principio de continuidad. A ver, ¿cuáles son las características principales del juicio oral? Primero, eso va a estar bajo la dirección ¿de quién? Del juez penal o el presidente del juzgado colegiado, ¿no? O de alguno de sus integrantes. Esta persona le va a corresponder toda la organización y responsabilidad del caso. Debe garantizar el ejercicio pleno de la acusación, el ejercicio pleno de la defensa, controlar las intervenciones de las partes, puede limitar el uso de la palabra, fijando límites igualitarios. Si a ti, fiscal, te doy 10 minutos, al otro le doy 10 minutos, ¿no? Si son 3 personas y un fiscal, entonces el fiscal va a usar 30 minutos y los otros 10, 10, 10, ¿no? Interrumpir si es que considera el juez que hay un uso manifiestamente abusivo de su facultad. Artículo 363 de la norma procesal. Entonces, ¿quién es el que va a dirigir todo esto? El juez. Ahí te das cuenta que hay un cambio trascendental. El fiscal, durante la etapa de investigación preparatoria, es el director de la investigación. Si bien es cierto, el principio de igualdad de armas nos dice pues que está defensa técnica, fiscalía están al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel. Pero el hecho de que dirija la investigación le da pues más potestad al Ministerio Público. Y muchas veces uno tiene que recurrir vía tutela de derechos cuando el Ministerio Público no te acepta las pruebas que planteas, cuando el Ministerio Público no quiere actuar.
determinados mecanismos procesales. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué sucede? Pues, director de la investigación, tienes que ir al juez de garantías, al juez de la investigación preparatoria para que corrija este abuso que puede estar cometiendo el fiscal. Pero ya cuando pasas a la etapa de juicio, automáticamente el fiscal ya deja de tener la dirección, el control. Y es este juez o el órgano colegiado que se decide. Y se establece pues esa estructura de igualdad de armas, ¿no? Mismos derechos, mismas facultades, todo durante el proceso. Otra característica, el juicio oral será continuo, se suspenderá en los casos que está prevista en la ley y no se podrá iniciar otro juicio mientras no se culmine con el primero. Artículo 360.5. Se pretende con ello que una vez que inicies, la audiencia continúe hasta su culminación. De esta manera, el juzgador debe abocarse solo a un caso penal de manera concentrada y resolver el mismo en el tiempo estrictamente necesario. En la práctica, los jueces llevan diferentes juicios, diferentes procesos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén en contacto directo con sus causas. ¿Por qué? Porque inicia una, cierra, inicia otra, pero siempre ese principio de inmediación hace que el magistrado pues esté con cada proceso penal conectándose con lo que está sucediendo en cada proceso. C. Complementando lo señalado, se regula la suspensión o la interrupción de la audiencia en el artículo 360, y esta solo puede suspenderse por enfermedad del juez, el fiscal, el imputado, el defensor, por razones de fuerza mayor, caso fortuito, en los casos que la ley lo señala, para constituirse fuera de la sede a recibir una testimonial, por ejemplo. Esta suspensión no puede exceder los 8 días hábiles. Si fuese mayor a dicho plazo, se produce la interrupción del debate y se deja sin efecto todo lo actuado durante el juicio. ¿Se acuerdan de la pandemia? De esa etapa. Entonces, justamente se alegaba pues que se perdió la inmediación, pero justamente el 360 nos establece una razón de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Una pandemia no es algo que se pueda controlar, ¿no? Y por eso tiene una situación diferente, ¿no? Las incidencias que se promueven durante la audiencia serán promovidas en un solo acto y resueltos por el juez inmediatamente, escuchando a las partes. Artículo 362. Como se ha señalado, 362 de nuestra norma procesal. Recuerden, esto es principio de oralidad. La oralidad prima en el juicio. Todas las alegaciones, las decisiones deben ser orales y se debe dejar constancia en acta de esto. Cabe resaltar que se amplían las facultades del juzgador en cuanto a su poder disciplinario en la audiencia. El juez debe mantener el orden en la sala de audiencias, puede disponer la expulsión de la persona, puede incluso algún sujeto procesal que perturbe su desarrollo, puede ordenar además la detención hasta por 24 horas a quien amenace o realice agresión contra el juez o alguna de las partes o sus abogados. De alguna manera impida la continuación del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. ¿Qué quiere decir? El juez está empoderado, el Código Procesal lo empodera con tantas facultades para ordenar apercibimientos, puede imponer multas, puede retirarte como defensa técnica si considera que no estás haciendo una defensa adecuada. Porque recuerden, ese control lo tiene que hacer el juez, control que muchas veces no hace. Muchas veces no hace y genera indefensión en las partes. Y como director del juicio, tiene que ejercer esas facultades que la norma procesal lo enarbola, ¿no? F. Mediante el poder discrecional, el juez puede resolver cuestiones no regladas o previstas en la ley procesal y que surjan del juicio, debiendo dictar resoluciones motivadas. Para ello, el juez debe resolver las incidencias o cuestiones
autorizaciones médicas, atenciones, justificar inasistencia de testigos, de procesados, diligencias judiciales, recepciones de documentos presentados en la audiencia, lo que permite el mejor desarrollo de la misma. Hasta ahí terminamos la primera etapa. Preguntas aquí en la sala de esa primera etapa, del juicio oral, porque ya entramos a la segunda etapa. Antes de entrar a la segunda etapa, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo claro? ¿No tienen duda de nada del juicio? Han internalizado la importancia de esta etapa, ¿verdad? Todos los que están acá conectados. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, vamos con la siguiente etapa. Una vez que entendemos cuán importante es el juicio oral, esta etapa, ya tenemos que darle la relevancia necesaria y tenemos que ir pues preparados al juicio. Muchas veces las personas, los abogados, participan del juicio, van al juicio sin la preparación adecuada. Y eso genera una situación de desventaja, porque recuerden, el juicio oral es dinámico. Y ese dinamismo, cada acción que se realiza cuenta. Porque si esto se estira mucho, y eso pasó muchas veces en la pandemia, procesos que se han estirado demasiado por culpa de la pandemia, porque las audiencias no se realizaban, porque el testigo estaba con COVID, o el perito estaba con COVID, o una de las partes estaba con COVID y se tenía que postergar y postergar y postergar y postergar. Todo esto ha generado una dilación. Y esa dilación ha afectado porque muchos jueces han sacado cualquier cosa de sentencia en toda esa etapa en vez de sacar buenas sentencias. ¿Por qué? Porque se estiró tanto el tema que se ha perdido esos principios que se enarbolan en el juicio oral. Y una vez que tú entiendes esto, la importancia de llegar preparado al juicio, tienes que tener claro esta segunda parte que es vital. Las proposiciones fácticas y las teorías jurídicas. ¿Ya? Y los vamos a ver. ¿Qué es el juicio? Es una cuestión estratégica. ¿Eso le queda duda a alguien? No. El juicio es una estrategia. El que aplica mejor estrategia va a tener un desarrollo mucho mejor del juicio y un desenlace más favorable, ¿verdad? Es como una partida de ajedrez. Cuando tú sabes jugar ajedrez, el que sabe jugar ajedrez o las personas que saben jugar ajedrez, saben pues que no interesa el movimiento que estás haciendo ahora, ¿no? Inmediatamente. Lo que interesa es que tú hayas visualizado el resultado final, que tú hayas visualizado cómo ganar. Y para ganar, para aplicar esa estrategia, para ganar, vas a hacer una serie de pasos. Los pasos no nos interesan. ¿Por qué? Porque si estos pasos se dan sin la visión final, si tú no has visualizado el final del juicio, del proceso, entonces los pasos que des son irrelevantes. Son irrelevantes. Pero si tú haces esa visualización, cada paso es importante. Porque cada paso te va a acercar a lo que quieres o te va a alejar de lo que quieres. Cada paso. Entonces ahí se aplica lo estratégico, ¿no? Y recordemos, ¿qué hay en un juicio? Tenemos posturas, tenemos versiones de un determinado hecho. Hay un hecho, un homicidio, un caso de corrupción de funcionarios, un tema de violación sexual. Hay un hecho. Y ese hecho va a tener distintas posturas, distintas versiones. Una versión del fiscal y una versión de la defensa técnica. Puede haber una del actor civil. Puede haber.
¿no? Entonces, el juicio es estratégico. ¿Por qué? Porque para que lleguemos a ser sólidas nuestras versiones, tenemos que presentarlas de manera adecuada en el juicio. Porque si nosotros, por ejemplo, presentamos una prueba de una inadecuada forma, es posible que esta prueba pierda su efecto o sea inutilizada. Recuerden, la prueba independientemente no es nada. La prueba tiene que ser adecuadamente presentada. Debe estar al servicio de nuestra teoría del caso. Los litigantes, las partes en el juicio oral, vamos a narrar, vamos a persuadir, vamos a convencer. Para eso tenemos que preparar nuestro caso. Los abogados, los fiscales, las partes son mensajeros, llevan el mensaje. Si el mensajero es malo, el mensaje va a llegar débil o no va a llegar. Si el mensajero es bueno, entonces el mensaje va a calar. La información va a trascender. La narración de historias en el juicio. Acá. Cuando nosotros entendemos el juicio como una estrategia y entendemos que hay dos versiones siempre, como siempre dice mi maestra Audrey, a quien le mando un saludo, mi maestra de la California Western School, ella siempre hace su ejemplo con la mano, ¿no? ¿Tú ves completamente mi mano o no la ves? Tú dices, oye, sí, doctor, veo completamente su mano, sus dedos, todo. No, pues no estás viendo completamente mi mano. ¿Por qué? Porque no estás viendo la parte de atrás. Entonces, en cada juicio, en cada historia, siempre hay dos versiones del hecho como mínimo. Siempre hay dos versiones del hecho. Y esta situación nos pone en una condición de narrar historias, de trabajar con estos hechos y con las teorías jurídicas para que esto encaje y lo podamos presentar en el juicio. ¿Por qué? Porque si queremos pedirle al tribunal que considere una específica teoría jurídica, le vamos a decir que todos los elementos de esta deben darse por satisfechos. Porque si yo le digo, señor juez, mi versión tiene más sustento jurídico, más sustento legal. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo todas las categorías jurídicas que nos exige la norma. O Fiscalía no está cubriendo las categorías jurídicas que exige la norma. Por ende, no puede destruir este principio de presunción de inocencia. No puede probar los hechos más allá de toda duda razonable. Y por ende, se tiene que emitir un fallo de no culpable, ¿no? Porque no de inocencia, ojo, no, porque la discusión entre si es inocente o no es inocente es un tema más filosófico, es un tema más de análisis distinto, más profundo. Lo que se califica en un juicio es que si es culpable o no es culpable. Y esos son los criterios que se tienen que utilizar. Entonces, vamos a contar historias. Y para contar historias tenemos que saber contar las historias, saber ingresar las historias al juicio. Porque si no sabemos ingresar las historias al juicio, vamos a tener cualquier cosa en el proceso, cualquier cosa menos lo que queremos tener. Entonces, las teorías jurídicas son abstractas, generales. No se refieren a una historia concreta, sino se superponen a un número infinito de historias en la vida real. Esas son las teorías jurídicas. ¿Por qué? Porque estas teorías jurídicas nos da ¿quién? Nos da la norma. La norma establece cuáles son las categorías jurídicas. La norma nos dice, a ver, para el delito de robo tenemos que cumplir esto. Estos son los verbos rectores. Esta es la conducta típica. Estos son los elementos agravantes. Para el delito de violación sexual esto, para el delito de colusión,
tenemos que cumplir esto, esto es la colusión agravada. Estos son los verbos rectores. Entonces, esta figura abstracta general no es para un caso concreto, es para un sinnúmero de casos, que pueden adaptarse a este tipo, a esta categoría jurídica. Entonces, tenemos en un momento, en un lado, los relatos, desprovisto de conclusiones jurídicas, los relatos. Y del otro lado, las teorías, sus elementos, desprovistos en principio de un contenido fáctico específico. Entonces, quiero que me entiendan esta parte quiero que me entiendan bien, porque esto es clave. Tenemos acá los hechos en este brazo. Tenemos los hechos, lo que pasó en la realidad, no en la vida, en la situación social, los hechos. Y acá, en este otro brazo, tenemos la ley, las categorías jurídicas, estas categorías generales, que no están llenos de un contenido específico, porque no hemos hecho ninguna sumisión de esto. Entonces, estos dos elementos, estos hechos, nuestros relatos, que son relatos comunes, es la historia que te cuentan, por ejemplo, imaginemos un ejemplo. Zulema menor, Zulema. Entonces resulta pues que Zulema estaba caminando tranquilamente por la calle y en eso le intercepta una moto, se baja con arma de fuego, le amenaza, le arrancha su cartera y su celular. ¿Esto qué es? Esto es el hecho, eso es el relato. Cuando Zulema va a la comisaría, ¿qué dice? Zulema dice, va y su oficial Ítalo Alvarado le atiende. Entonces, Zulema le va a decir, mire, técnico, suboficial, oficial o capitán, el que sea. Yo estaba caminando por el jirón Huáscar, eran como las 6 de la tarde, estaba desolado, estaba como a 3 cuadras de mi casa ya para llegar, y en eso apareció 2 personas que estaban con casco sobre una moto, uno de ellos se bajó, sacó un arma de fuego, me amenazó, yo me paralicé, me quitó mi celular, me quitó mi cartera, se subió a la moto y se fue. Entonces el suboficial Ítalo le va a decir, a ver, señorita Zulema, ¿qué más pasó? ¿No? Y bueno, después de eso, yo me quedé congelada y vinieron algunas personas, me ayudaron y me trajeron acá a la comisaría para denunciar. ¿Eso qué es? Eso es el hecho, eso es el relato, la narración. ¿Hay algún contenido jurídico ahí? No, es lo que pasó o la versión de la denunciante, ¿verdad? Es una versión, la versión de la denunciante. Y del otro lado, ¿qué va a estar? Va a estar la ley. Por ejemplo, artículo 186, robo. Acá está la ley. Y la ley que nos va a establecer las categorías jurídicas. El que con violencia o amenaza se apodera de un bien total o parcialmente ajeno, pararán. Entonces, este principio, esta teoría, esta ley, este artículo, no tiene un contenido específico, es general, ¿verdad? Entonces, el abogado que puede establecer de mejor manera esta relación de estas dos situaciones independientes y juntarlas y amalgamarlas, va a tener una teoría del caso más exitosa. Un desarrollo del juicio más exitoso. Hasta ahí claro, ¿verdad? ¿Cómo superamos esa distancia? ¿Cómo?
Ítalo, hay un saludo para ti, Ítalo. Presentando al tribunal proposiciones fácticas para cada uno de los elementos de nuestras teorías jurídicas. Así acortamos esta distancia entre lo que están acá los hechos y acá la norma. Entonces, están separados, ¿verdad? Entonces, no es que tú agarras y los juntas. ¿Cómo hacemos que estos cada vez se junten y se lleguen a amalgamar en una versión sólida de la historia? ¿Cómo hacemos eso? A través de proposiciones fácticas para uno de los elementos de nuestras teorías jurídicas. Cada elemento de la teoría jurídica tiene que tener una proposición fáctica. ¿Qué es una proposición fáctica? Es el hecho, lo que ha sucedido, lo que ocurrió, ese hecho es la proposición fáctica. Reconocer estos elementos es vital, es importante, porque se va a construir la teoría jurídica. Se va a determinar cuáles son estas proposiciones que deben construir esta teoría del caso. Una proposición fáctica es una afirmación de hecho respecto a un caso concreto, ¿ya? Esto hay que entenderlo clarito. Una proposición fáctica es una afirmación de un hecho respecto al caso concreto. Si el juez cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica, un elemento legal, reformulado en un lenguaje corriente. ¿Se dan cuenta? Es como que haces esa magia para que el juez, que no es, el juez es un conocedor del derecho. No todos los jueces, es cierto, ¿no? Hay jueces que no deberían estar ahí como jueces. Hay jueces que de verdad uno se pregunta, oye, ¿cómo llegó este juez? Está perdido completamente, no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero pasa. Pero la mayoría de los jueces tienen formación jurídica, tienen una buena formación jurídica y tienen una solidez. Y eso hace que el juez tenga necesariamente ese razonamiento legal. Porque no es como una persona que le cuentas una historia, no es como que nuestra actriz, Zulema, va a su casa y le cuenta lo que pasó, ¿no? A su hermano, a su primo, a su tía, a su mamá. Cuenta la historia, ¿verdad? Y los que le escuchan solamente escuchan la historia, ¿cierto? No se están poniendo a analizar, a categorizar, a ver en qué delito incurre, qué tipo penal es, cuáles son las categorías del tipo, esta estructura, cómo se manifiesta. No. ¿Por qué? Porque no tienen formación jurídica y simplemente escuchan la narración, ¿no? Y le darán pues sus posiciones, oye, pobrecita, tranquila, ya pasó, no te preocupes, etc., etc. Pero el juez no, el juez tiene una formación jurídica. Y entonces el juez tiene que satisfacer, tiene que ver satisfecho ese elemento jurídico que se ha creado en la cabeza, en la mente. Si estamos en un proceso de corrupción de funcionarios por el delito de cohecho y peculado, entonces el juez, ¿qué tiene en la cabeza? ¿A qué es el cohecho? ¿Qué es el peculado? Esas categorías tiene en la cabeza el juez. Entonces, cuando se desarrolla el juicio, el juez, ¿qué quiere ver? Quiere ver satisfecha esas categorías. ¿Y cómo va a haber satisfecha esas categorías? A través de la prueba. Va a ser la prueba la que va a ingresar y va a cubrir determinadas categorías jurídicas. Por ejemplo, 384 Código Penal, delito de colusión. Simple. El funcionario o servidor público que concierte con un tercero o un particular
para generar un beneficio dentro de un proceso de licitación, etc., 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 será reprimido con pena privativa de tanto a tanto. Este elemento primero nos va a establecer preposiciones, categorías. Este tipo penal nos dice, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a un delito especial propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sujeto activo tiene que tener la calidad de funcionario, servidor público, no puede ser cualquier persona. El tercero, el extraneus, el particular, ¿puede ser cualquier persona? Sí, él sí puede ser cualquier persona, es un tercero. ¿Qué nos dice el verbo rector? El verbo rector nos dice concertar. ¿Qué es la concertación? Es un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades puede ser expreso, puede ser tácito, puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser referencial, puede ser inferencial. Pero hay una concertación que se tiene que probar. Entonces, esa estructura nos da el tipo penal. Si el fiscal va y ingresa un medio fáctico, una prueba, un correo electrónico. En ese correo electrónico, pues se ve, vamos a imaginar, que Rosalín Munaico es funcionaria de la municipalidad, ¿ya? Y Rosalín ha actuado, interactuado con Ana Lucía Saavedra. Ana Lucía, ¿quién es? Ana Lucía es una trabajadora de una empresa. Entonces, Rosalín, funcionaria, servidor público. Entonces, Fiscalía presenta un correo electrónico donde Ana Lucía se está presentando ante Rosalín Munay. No se presenta, mi nombre es Ana Lucía Saavedra Quiñones, soy administradora de la constructora Pacífico y quería presentarme para poder establecer un contacto con usted, etc., etc. Entonces Rosalín Munayco le dice, muy bien señorita, escríbame a tal número. Entonces, se presenta un correo electrónico, ¿verdad? Este correo electrónico, ¿qué nos daría? ¿Nos daría certeza de una concertación? No. ¿Nos daría certeza de que se han puesto de acuerdo para defraudar al Estado? No. ¿De qué nos da certeza este correo electrónico? Nos da certeza de que Ana Lucía Saavedra Quiñones conoce o ha contactado con Rosalín Munayco Chaparro. Entonces, no se establece que A y B se conocen, no son desconocidos. Entonces, funcionario servidor público A conoce a particular B. Eso nos establece ese hecho fáctico que ha sido ingresado a través de prueba documental por el fiscal. Y el juez que está estableciendo, mira, se conoce. Eso le queda claro al juez. ¿Se dan cuenta cómo forma convicción? Sí. Imagínate que como segunda prueba documental, Fiscalía presenta conversaciones de WhatsApp que se han obtenido por la intervención del teléfono de Rosalín Munayco Chaparro. Y en estas conversaciones de WhatsApp se establece que Rosalín le manda un mensaje a Ana Lucía y le dice, Anita, nos vemos en el Café Las Vegas a las 8 de la noche. Besos. Ese chat de WhatsApp nos establece porque ha habido una concertación que pactaron para defraudar al Estado. No, no nos establece nada de eso. Simplemente nos establece que entre Rosalín y Ana Lucía existe una relación más amical, más cercana, no distante, sino más cercana. Entonces, Fiscalía presenta esta prueba documental y
el juez empieza a establecer, oye, no solamente se conocen, sino existe una relación más cercana, porque Rosalín le dice a Anita, y Ana le dice, doctorita Rosalín, y se despiden con besito. Entonces existe una relación más cercana, ¿verdad? Ahí, ¿qué se está haciendo? Fiscalía está presentando hechos fácticos a través de la prueba, que puede ser la prueba documental, y está tratando de cubrir las categorías jurídicas. ¿Qué es lo que nos exige el tipo penal, el 384? Que se evidencie una concertación entre un funcionario y un servidor público. Como es un delito subrepticio, un delito oculto, clandestino, el fiscal pues no va a estar con su cámara, ¿no? Cuando justo Rosalín y Ana Lucía estaban ahí con su camarita y grabando ese hecho, ese momento preciso, no va a estar. No puede estar, no se sabe. Entonces, se tiene que establecer ciertas inferencias para demostrar esta concertación. Y resulta pues que Fiscalía, que hizo su trabajo durante toda la investigación preparatoria, presenta un testigo. ¿Quién? Mireya Cáceres. Mireya Cáceres es la testigo. Y esta testigo, ¿qué va a establecer? Esta testigo va a establecer que efectivamente ella ha visto numerosas veces a Ana Lucía ingresar a la oficina de Rosalín. Mireya Cáceres también trabaja en la municipalidad. Entonces, Mireya, que es una testigo, ¿no? Órgano de prueba, va a ingresar otro hecho fáctico. Y este hecho fáctico va a determinar que existía una frecuente interrelación entre Ana Lucía y Rosalín. ¿Y qué nos está dando este hecho fáctico? Nos está dando elementos para cubrir lo que nos exige la categoría jurídica, el tipo penal. El funcionario, servidor público que concerte con un particular. Entonces, ¿estás formando elementos? Sí. ¿Estás formando convicción en el juzgador? Sí. Y esa convicción va a llegar a determinar que el juzgador calce la conducta, el hecho narrado con lo que pasó en el tipo penal o con lo que exige el tipo penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese ejercicio es importante que ustedes como abogados, jueces, fiscales, lo entiendan. ¿Por qué? Porque ese ejercicio es clave para que tú determines qué vas a hacer en el proceso. Es clave para que tú digas, oye, estoy en un caso de tráfico ilícito de drogas. ¿Cómo voy a establecer esto? Estoy en un caso de crimen organizado. ¿Cómo voy a establecer esto? Estoy en tal o cual, tal o cual, tal o cual. ¿Te das cuenta? Si no manejas esto, no puedes establecer estas categorías. Observaciones sobre las proposiciones fácticas. Primero, sobre ellas recae la prueba. Recuerde, sobre estas proposiciones fácticas va a recaer la prueba. Se puede contar con múltiples proposiciones fácticas para cada elemento o con una sola, como en el ejemplo que les he puesto. ¿Cuál es la proposición fáctica que queremos satisfacer? La concertación. Eso es lo que queremos satisfacer. ¿Y qué hemos tenido? Varios medios de prueba, ¿verdad? Hemos tenido 2, 3 documentales, hemos tenido una testigo o quizás a 2 testigos. ¿Para qué? Para una sola categoría jurídica. Pero es posible que tengamos solo uno para uno. De repente no tenemos ninguno. Entonces, esto establece ese desarrollo. ¿Se dan cuenta?
Las proposiciones fácticas pueden ser fuertes, más satisfacen el elemento legal para que son ofrecidas, o débiles, menos lo satisfacen. A ver, esto es importante. Proposiciones fácticas fuertes y proposiciones fácticas débiles. Una proposición fáctica fuerte, recuerden, fáctico, hecho, el elemento, ese hecho que vamos a introducir. Esta proposición fáctica fuerte va a satisfacer el elemento legal. Y si es débil, no lo satisface. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico entre Ana y Rosalín. El correo electrónico. ¿Es una proposición fáctica fuerte o es una proposición fáctica débil? ¿Qué consideran ustedes? A ver, al azar cualquiera. Pueden escribir en el chat. Yo creo que es una proposición fáctica fuerte o yo creo que es una proposición fáctica débil. A ver qué consideran. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Escriban en el chat. ¿Débil o fuerte? El correo electrónico. El correo electrónico donde Ana Lucía Saavedra Quiñones le manda a Rosalín Munaico Chaparro. Un correo electrónico donde ella se presenta, ¿no? Señora Rosalín Munaico, jefa de abastecimiento de la municipalidad X. Mi nombre es Ana Lucía Saavedra. Contacto con usted para poder conocerla, establecer una relación, un saludo muy respetuoso, etc. Punto. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es una proposición fáctica fuerte o débil? Por ejemplo, Danitza nos dice débil. Para Danitza débil, para Karen Rojas débil, para Juliana débil también, para Rosalín, nuestra actriz, en este ejemplo, débil. ¿Nadie dice que es fuerte? Débil ha ganado por goleada. Sí, pues es una proposición fáctica débil, ¿no? ¿Qué podemos demostrar? ¿Qué podrías determinar con eso? Determinas porque simplemente mandó un correo electrónico. O sea, a Rosalín como funcionaria le pueden llegar miles de correos electrónicos, un montón de correos electrónicos. ¿Eso qué determina? No determina nada. No determina nada, ¿verdad? El segundo, el chat de WhatsApp. El chat de WhatsApp donde Rosalín le dice, Anita, nos vemos a las 8 de la noche en el Café Las Vegas. Besos. Y Ana le contesta, ya doctorita Rosalín, cuídese mucho, besos. Este segundo medio fáctico, ¿es fuerte o es débil? ¿Qué consideran ustedes? Así, abuelito, encuesta en el chat. ¿Consideran que es una proposición fáctica fuerte o consideran que es una proposición fáctica débil? Y recuerden, ¿cuál es fuerte? Fuerte es la que satisface más el elemento legal. ¿Cuál es el elemento legal en nuestro ejemplo de colusión? Demostrar, acreditar la concertación, el acuerdo de voluntades. Y son débiles los que menos satisfacen esta proposición legal. A ver, en el chat, escriban. Danitza considera débil, Juliana considera fuerte, Amaro considera débil, Karen considera fuerte. Para mí es fuerte. ¿Por qué? Porque ya nos está estableciendo una relación más íntima entre Ana y Rosalín. Porque no le dices, pues, generalmente Anita, ¿no? A una persona que te ha conocido recién. Han tenido que haber varias conversaciones, han tenido que haber un flujo de amistad. Ha tenido que desarrollarse una amistad para que salga eso. Amaro dice, solo por el diminutivo, sí, tal vez es como que muy subjetivo, ¿no? O porque Ana le dice doctorita, de repente Ana es
amable, ¿no? Y dice doctorita, y Rosalín también es amable y le dice Anita, ¿no? Por amabilidad, no porque sea su íntima amiga, ¿no? Pero te permite, algo importante también, es que la proposición fáctica fuerte te permite argumentar más. Y la proposición fáctica débil te permite argumentar menos. La proposición fáctica fuerte puede ser contradicha y esa contradicción no le va a quitar fuerza. Pero la proposición fáctica débil puede ser contradicha y esa contradicción lo puede hasta anular. Y ahí, por ejemplo, si tú eres fiscal y has presentado esto, dices, estableces, ¿no? Señor magistrado, con este chat de WhatsApp se establece claramente que la funcionaria pública del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Rosalín Munaico, tiene una relación de confianza con la representante de la empresa de Solaris, Ana Lucía Saavedra Quiñones, porque generan una conversación muy íntima, muy amical. Entonces, empiezas a argumentar al respecto, ¿no? Empiezas a argumentar que se evidencia no solamente un único contacto, sino múltiples contactos. Y, por ejemplo, Amaro es la defensa técnica de Rosalín. Entonces, Amaro, cuando le toca su contradicción, él señala, señor magistrado, la manifestación del representante del ministerio es altamente subjetiva, porque simplemente está usando el diminutivo para poder establecer que existe o no existe una relación de amistad o una relación más cercana. Pero ¿acaso en el Perú no es una sociedad donde se utilizan los diminutivos comúnmente? ¿Acaso en el Perú no es común que se diga hermanito, hermanita, amigo, amiguita? ¿Acaso no es común, no es un lenguaje común utilizar los diminutivos? Entonces, señor magistrado, ¿qué estamos? Estamos frente a una suposición del representante del Ministerio Público que al final esta prueba no representa nada. ¿Por qué? Porque no establece una relación donde se haya fijado o se haya concertado algo, sino es una conversación amical, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay una contradicción. Rosalín dice, débil, el contenido de los mensajes no acredita la concertación propiamente. Claro, los mensajes están ahí vacíos. Entonces, de acuerdo a cómo lo argumentes, puede servir. Pero vamos al tercero. La declaración de Mireya Cáceres. Mireya trabaja en la municipalidad también y Mireya ha declarado en juicio que ha visto muchas veces a la persona de Ana Lucía entrar a la oficina de Rosalín Munaico. Muchas veces, varias veces, más de 16 veces, dice ella, en un periodo de 3 meses. Eso, para ustedes, ¿es una proposición fáctica fuerte o es una proposición fáctica débil? A ver, en la encuesta que hacemos con nuestro chat. ¿Qué piensan? ¿Proposición fáctica fuerte o proposición fáctica débil? ¿Qué dicen? La declaración de la testigo Mireya Cáceres. ¿Qué opinan? ¿Fuerte o débil? Recordando que si es fuerte, nos acerca más a la proposición, el hecho nos acerca más, si es fuerte nos permite argumentar más, y si es débil, no, ¿no? No nos permite argumentar, no tiene impacto, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Danitza Ruiz dice que es una proposición fáctica fuerte. Karen Rejas también dice que es una proposición fáctica fuerte. Sí, yo también considero que es una proposición fáctica fuerte. ¿Por qué? Porque nos permite evidenciar, pues, que hay una singularidad, ¿no?, de visitas. Y si unimos las tres,
ya tenemos una contundencia. ¿Se dan cuenta? Un mensaje, esta amicabilidad, esta amistad, estas visitas permanentes a un funcionario, de un trabajador. Entonces, si juntamos, todas apuntan a una categoría jurídica, todas. Quizás separadas son débiles, pero si las juntamos, se hacen fuertes, se hacen sólidas, nos permiten argumentar, nos permiten evidenciar. Y si por A o B tenemos un documento donde la empresa de Ana Lucía ha ganado la licitación con la municipalidad de, no me acuerdo qué nombre le hemos puesto, y eso ya es matador, ¿no? Eso es como que el fiscal tiene su misil y te va a reventar, ¿no? Eso ya es bomba. Y se dan cuenta cómo funciona. Eso es lo más importante. Que ustedes que están acá vean cómo funcionan estas categorías y la podamos aplicar porque es sencillo. Y cuando lo entendemos, lo aplicamos. Y con los ejercicios, su participación, lo están entendiendo. Y eso es súper importante. Fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no tiene que ver con que tengamos la prueba para acreditarla. El test de superposición, mientras más esté mi contraparte en condiciones de superponer a esa misma proposición fáctica otra versión, o al menos igual de razonable, creíble que estos hechos, más débil va a ser. ¿Esto a qué se refiere? El test de superposición. Si la otra parte, ¿no? La contraparte, si tú eres fiscal, el abogado, si tú eres abogado, el fiscal, ¿no? Si la otra parte tiene las condiciones para poner encima de mi proposición fáctica otra versión, otra versión, otra versión, ¿qué hace? Hace que esta preposición fáctica se debilite, se desacredite. Por ejemplo, en el chat de WhatsApp, ¿no? En el chat de WhatsApp del abogado, Amaro, dijo, ajá, este fiscal va a usar el chat de WhatsApp, entonces yo ya estoy preparado. Entonces el fiscal, pum, presentó pues ahí su chat de WhatsApp, ¿no? Pam, pam, pam. Acá está este trato que acredita una cercanía, un vínculo entre el funcionario público y el particular, un trato muy íntimo, muy familiar. Y Amaro presenta, cuando le toca sus documentales, 20 conversaciones de WhatsApp de distintas personas, entre ellos 6 o 7 funcionarios públicos. Y en todas, su cliente, Ana, siempre les trata así: doctorcito, doctorita, señor Juancito, señora Carmencita, etc., etc., etc. Entonces, ¿qué está haciendo Amaro ahí? Tenemos una proposición fáctica del Ministerio Público. Entonces, Amaro está superponiendo una tras otra, en la que está evidenciando pues que ese trato de su cliente no es un trato especial o un trato particular con esta funcionaria, sino que su cliente tiene ese trato amical, respetuoso, cariñoso con todo el mundo. Y no, ojo, no vas a, Amaro no va a presentar pues chats, 20 chats del mismo día, ¿no? ¿Por qué? Porque sería absurdo. Es un chat que estás creando el mismo día a distintas personas y no acredita nada. Tendrían que tener antigüedad, tendrían que tener diferencia, no mismas personas entre funcionarios, gente común, etc., etc. La cosa es que tú superpones ahí. Y al superponer, cada vez esa prueba de la fiscalía, que al inicio podría parecer fuerte, empieza a derrumbarse, ¿no? Como dice Slim, Gerson, Milán, Vidarte, es su forma de socializarse. Claro, es su forma de conversar. Hay gente que conversa así, ¿no? Que es amable por naturaleza. Entonces, ese es el test de la superposición.
si tú puedes sobreponer encima de una proposición fáctica fuerte para tumbarte esta preposición, pum, 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 entonces cada vez va a dejar de ser más fuerte, ¿no? Hasta que en un momento ya no es relevante, ya no lo es. ¿Por qué? Porque lograste debilitarla hasta un punto que ya no nos interesa, ¿no? Ya no tiene un efecto. La fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no puede evaluarse respecto de cada una de ellas individualmente considerada, sino de todas ellas sobrepesadas unas con las otras, tanto en relación con las propias como las de la contraparte. Juliana Chumbe nos dice, no fue solo una conversación simple, quedaron para un café. ¿Acaso los funcionarios públicos salen a beber café con particulares? Claro, mira, ahí tenemos un argumento. O sea, no era una conversación sencilla, quedaron con un café. ¿Y cómo no sabemos si en ese café concertaron? Si en ese café Anita le dijo, Rosalín, ayúdanos, ayúdanos con esto, que salga a nuestro favor y yo te prometo al día siguiente que sale, $20,000. Ay, Anita, ¿de verdad? Sí, sí, doctorita Rosalín. Ya, Anita, no te preocupes, va a salir entonces. ¿Mm? En ese café pudo ser la concertación, el pacto colusorio, ¿verdad? Obviamente no tenemos pruebas, pues porque no estamos ahí en el momento del café, pero ¿se puede utilizar para argumentar? Sí, se puede utilizar para argumentar. Entonces, tenemos una preposición fáctica que puede ser fuerte, ¿no? Puede ser fuerte o más o menos fuerte, pero si ingresamos otras y otras y otras y otras, entonces podemos debilitarla, ¿no? Podemos disminuir su potencia. Ahora, esto, recuerden, no vamos, cuando estamos en proceso vamos a presentar muchas proposiciones fácticas para categorías jurídicas, muchas, pero estas que vamos a presentar tienen que analizarse en su conjunto y tienen que estar engranadas entre sí, porque tienen que buscar un fin común. Si no buscan un fin común, si tú disparas como un vaquero al azar, ¿no? Pierdes tus balas, pues, ¿no? Porque al final estás disparando al azar, a cualquier sitio estás disparando. Pero si tú apuntas y solo disparas donde quieres que vaya la bala, entonces va a tener un fin diferente. Todas estas tienen que tener un fin, un sentido. Por eso recuerden lo que les dije al inicio. La partida de ajedrez. ¿Quiénes saben jugar ajedrez? Un día para que hagan un duelo conmigo, porque me gusta jugar ajedrez. Entonces, ahí me escriben por el chat, doctor, una partida de ajedrez tal día. Y ahí hacemos una partida de ajedrez. Cuando tú juegas ajedrez, tú no puedes estar viendo qué voy a mover. Mi amiguito del frente movió el alfil movió su alfil y yo muevo esto. No. Cuando tú juegas ajedrez, tú tienes que visualizar el fin del juego, visualizar el resultado final. Y tienes que hacer cada movida para el resultado final. Si dentro de esas movidas te van a comer a tu reina, te van a comer a la torre, y si eso es parte de la estrategia, no importa. El otro dirá, oye, recién estamos en la quinta jugada y ya le comí a la reina. Ya le gané, ¿no? Ya no pasa nada, le gané. Y al final el otro te gana. ¿Por qué? Porque tú estás visualizando el juego inmediato y el otro está visualizando el resultado. Si visualizas el resultado, vas a hacer lo que tengas que hacer. No importa lo que pasa en el camino, porque estás yendo hacia un resultado. Y si no lo haces así, obviamente eh, va a ser distinto, pues, ¿no? Vas a hacer jugadas aisladas, me comió mi peón, le como su peón, ¿no? Me comió mi caballo, le como su caballo, ¿no? Entonces juegas reactivo, ¿no?
y pierdes, pues obviamente vas a perder ahí. Elementos, ejemplo, por ejemplo, acá. Vamos a pasar al ejemplo de estafa ahora. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo de estafa? ¿No? Artículo 196 del Código Penal, el que por medio de astucia, ardid, engaño o cualquier otro medio fraudulento se genera para sí o para otro un beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad. Eso nos dice el tipo penal, ¿no? Esos son los elementos constitutivos del tipo. Entonces, ¿qué tenemos primero? Una representación de la conducta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esta representación? El que engañe, induzca error a la víctima, ¿no? Por medio de astucia, ardid, ¿no? Y que a consecuencia de dicho engaño o error, la víctima hace una disposición patrimonial en beneficio de él o de un tercero. ¿Y cuál es la característica? Es meramente doloso. No puede ser, hoy fue culpa, no. No sabía que le estaba estafando, ¿no? Yo solo estaba haciendo una broma y se lo creyó y me dio su dinero, ¿no? Pero era una bromita, ¿no? O sea, no existe. Es netamente doloso. Entonces, no es que no sabía, no. Conocimiento y voluntad, doloso. Entonces, si tú tienes acá estos elementos constitutivos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que acreditar la representación de la conducta, el hecho fáctico, ¿verdad? ¿Con qué? Lo puedes hacer con la narración de la víctima, de lo que pasó, de las circunstancias, ¿no? Y luego, esta representación va a generar este engaño, no lo que pide el tipo penal, el engaño o la inducción a error. Y a consecuencia de este engaño o inducción a error, la víctima hace una disposición. Y eso es meramente doloso. Ejemplo, ¿se acuerdan del concierto de hace poquito? Estos conciertos grandes que pasaron hace poco, de Coldplay, Daddy Yankee, donde una banda no criminal, una banda criminal, ha establecido pues toda una estrategia para estafar a miles de personas y se han llevado como 2 millones de soles, ¿no? Solo que eran medios bestias también porque han cometido unos errores que no han tenido que cometer, ¿no? Entonces, esta banda criminal, por ejemplo, ¿qué ha utilizado? Se presenta una representación, podemos establecer una representación de la conducta. Claro que sí, cogieron, publicaron, utilizaron a influencer, no sé, mal llamados influencers o personas cómplices quizás, para establecer la venta de las entradas. No tenemos ventas para el concierto de Coldplay, tenemos ventas para el concierto de Daddy Yankee. Entonces, estableces una conducta. La persona, la víctima, te contacta y te dice, oye, señorita, ¿cuánto están sus entradas? He visto esto en Instagram, quiero comprar. Ah, mira, las entradas están ahí, tenemos un descuento especial para ti, ¿no? Y el día guarda, por favor, tu código QR, no lo muestres a nadie, y el día del concierto ya ingresas con eso, ¿no? Ah, ya, gracias, Pam. Y así como te vendió a ti el mismo código QR, ha vendido a miles de personas. Entonces, ¿hay un engaño? Sí. ¿Te está induciendo a error? Sí. A consecuencia de dicho engaño, ¿tú has hecho una disposición patrimonial? Sí, le giraste pues 500, 800, 1000, de acuerdo a lo que sea. ¿Es una conducta meramente dolosa? Sí. ¿Por qué? Porque no es por culpa, pues. O sea, en culpa tú no lo vendes tu entrada a 200, 300 personas, la misma entrada. No lo haces, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo en juicio, si conseguimos pues a estos sinvergüenzas de la banda criminal identificados porque está identificada su cuenta bancaria donde se hacían los depósitos, todo? Entonces, si identificamos a estos sinvergüenzas de la banda criminal, yo como fiscal, ¿qué tengo que hacer para que el juez lo sentencie? No le voy a decir, señor juez, usted quería ir al concierto de Daddy Yankee y se quedó sin entrada por culpa de esta banda criminal. Métalo preso. No, no es cierto. No podemos hacer eso.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer las categorías jurídicas y hacer que los hechos entren en esa categoría jurídica. Entonces, yo tengo que demostrarle al juez, uno, que está la representación de la conducta, ¿no? ¿Y qué hago? Ingreso los hechos fácticos. ¿A través de qué? Primero, a través de las declaraciones de todos los estafados, de las víctimas, ¿no? De los inocentes. Van sus declaraciones. Entonces, estoy ingresando hechos fácticos. Ingreso los hechos. En esos hechos fácticos estoy narrando la conducta. Estoy acreditando el cumplimiento de los verbos rectores, que engañe, ¿no? Que se haga la disposición del dinero. Estoy acreditando la conducta dolosa, ¿no? Meramente dolosa del sujeto activo. ¿Por qué? Porque con un conocimiento y voluntad ha vendido la misma entrada a 100 a 200 personas. Y en esa acreditación, empiezo a ingresar otros elementos fácticos. Por ejemplo, los vouchers de depósito. Acá están los vouchers de depósito de tal persona. La entrada, que es el mismo código QR para todos los inocentes. ¿Qué más ingresas? No sé. El origen de la primera compra, ¿no? De estas entradas, que algunas eran válidas, otras eran clonadas. Entonces, estás ingresando todos los elementos para cumplir los criterios del tipo penal. ¿Y con eso qué estableces? Estableces esa unión de este elemento fáctico con esta proposición jurídica y los juntas. Y el juez puede tener convicción para sentenciar esta estafa agravada, sin vergüenza, 9 años de cárcel. Entonces, todo lo que tienes en la cuenta devuelves. Y no le devuelves a estos por sonsos, por inocentes, no les devuelves, entonces lo mandamos a una fundación. ¿Cómo has hecho? Con esa acreditación. Todos los elementos. ¿Te das cuenta? Y listo. Tocamos chiquito la prueba para que nos alcance el tiempo, ¿ya? ¿Qué es la prueba? La construcción precisa y clara de la proposición fáctica, que va a determinar completamente la prueba que vamos a necesitar. También la prueba puede ser fuerte o débil de acuerdo al test de credibilidad, que es un test importante. Acá, por ejemplo, recuerden, la prueba es para explicar sencillo. Un hecho fáctico para que ingrese al proceso, para que ingrese al juicio, tiene que ingresar a través de un órgano de prueba. El hecho fáctico no ingresa solito, ¿no? Tenemos la testimonial, tenemos un testigo, lo ingresamos a través de la prueba testimonial. Tenemos un documento, lo ingresamos a través de la prueba documental. Tenemos una pericia, lo ingresamos, un dictamen pericial, lo ingresamos a través de la pericia, la prueba pericial. Entonces, cada hecho fáctico tiene que ingresar a través de una prueba, a través de un medio de prueba. Y este medio de prueba también puede ser fuerte o puede ser débil. ¿Y de qué depende? Del test de la credibilidad. ¿Qué es este test de la credibilidad? Es como nosotros podemos conseguir que determinado medio probatorio sea fehaciente, sea relevante, sea creíble, pueda generar convicción en el juzgador. ¿Por qué? Porque hay medios de prueba que no hacen eso, ¿no? Entonces, hay que buscar también ingresar medios de prueba fuertes, que no pueden ser contradichos fácilmente por la otra parte, que no tienen pruebas en contra, ¿no? O si presentas indicios que no tengan contraindicios, todos esos elementos.
La pregunta que debemos hacernos, ¿qué pruebas necesito para acreditar? ¿Cuáles proposiciones fácticas que satisfagan los elementos de cuáles teorías jurídicas? Esa es la regla, ¿no? ¿Qué prueba necesitas para acreditar estos hechos fácticos? Para satisfacer estos elementos. Si yo necesito, por decir, necesito la prueba documental para acreditar, necesito la prueba testimonial, necesito practicar una pericia sí o sí, porque es vital en este tipo de delitos, ¿no? Por decir, un delito de violación sexual, un delito de tocamientos, tengo que establecer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es? Y acá entramos a la última parte. La respuesta a esta pregunta, ¿quién nos da? Nuestra teoría del caso. Y entramos a la última parte de este curso. La teoría del caso. Antes de entrar a la teoría del caso, preguntas, ¿todo claro? En el tema de las preposiciones fácticas, las categorías jurídicas, ¿todo claro? No hay dudas, ¿verdad? Si hay preguntas, por favor, con toda confianza. ¿Todo claro? Ya. Todo claro. Ahora vamos a la última parte de la conferencia. Teoría del caso. Teoría del caso. La teoría del caso es importante. Es importante. Es como tu mapa. Tú quieres, cuando tú no conoces las calles, por ejemplo, llegas, no sé, a una ciudad relativamente grande, ¿no? Por decir, llegas a Arequipa, llegas a Trujillo, llegas a una ciudad y no sabes cómo moverte. Entonces, ¿qué haces? Usas Google Maps o usas Waze, ¿no? O los mapas de Apple Maps. Usas el mapa para moverte. Quiero ir al centro comercial. No estoy en el hotel, quiero ir al centro comercial, no sé cómo llegar. Entonces pongo el mapa. Y el mapa me va a decir ya 200 metros, avanza recto, luego gira a la izquierda, luego a la derecha y me guía. Me guía hasta que llegue al objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar al centro comercial. Una vez que llego al objetivo, cumplí, ¿verdad? Eso es la teoría del caso. La teoría del caso va a ser todo tu mapa, va a ser tu esquema, va a ser lo que te permite llegar. ¿A dónde? Al objetivo, al resultado. Eso es la teoría del caso. La teoría del caso te va a permitir conseguir ese objetivo, conseguir ese resultado. ¿Qué tenemos que saber cuando hablamos de la teoría del caso? El maestro Beitelman-Indus nos dice, la teoría del caso es un punto de vista, siendo el proceso penal un asunto de versiones en competencia. Siempre lo que hemos dicho desde el inicio. Tu versión, la versión de la contraparte. ¿Quién de estas versiones logra convencer al magistrado, influir en la decisión del juez? Doctor, a veces el magistrado se influye con otras cosas, con influencias no jurídicas. Eso es la excepción. Hay magistrados sinvergüenzas, corruptos, es verdad. Hay fiscales sinvergüenzas, corruptos también. Hay abogados sinvergüenzas, corruptos también. Pero eso tiene que ser la excepción a la regla, no la regla. No, eso se debe eliminar en la práctica del Estado. Pero la única forma de que se elimine es luchando contra ese sistema. Pero esta teoría del caso nos va a permitir establecer eso que queremos. Características. Primero, nuestra teoría del caso tiene que ser sencilla. Recuerden que el proceso ha cambiado. ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimientos Penales, que era un código inquisitivo, acusatorio, se establecía una estructura más compleja, una estructura diferente. Pero este nuevo modelo procesal penal que enarbola
las figuras del derecho anglosajón y el derecho anglosajón, el derecho norteamericano, es claro, es sencillo, es directo. Por eso yo considero que es un sistema un sistema penal mucho mejor que el que tenemos establecido. Ojo, nuestro sistema ha mejorado un montón con el nuevo modelo procesal penal. Ha mejorado bastante, mucho, justamente por estas figuras del derecho anglosajón, del derecho norteamericano, que le dan una categoría distinta y un desarrollo diferente. Entonces, la primera característica tiene que ser sencilla. Segunda característica tiene que ser lógica. Tu teoría del caso no puede tener huecos. Si tú armas el camino, tienes que armar el camino con cada paso. No hay que llegas a un momento y no sabes qué paso dar. Tienes que saber qué paso dar, si no estás perdido. Tiene que ser creíble. Tú no puedes inventar pues un relato fantasioso. Tú no puedes decir, oye, voy a convencer al juez pues que vinieron, no sé, vinieron los Anunnakis y han influido en mi cliente para que mi cliente cometa delito. Entonces, tienes que generar una historia creíble, ¿no? Tu historia tiene que ser única. ¿A qué me refiero? Tú no puedes tener, pues, distintas versiones, no puedes estar disparando. No puedes ir de pesca con tu anzuelo y lanzas tu anzuelo a ver qué pescas. No, tienes que tener claro qué es lo que quieres, claro, porque si no, tu teoría del caso no sirve. O es poco eficiente, para no decir que no sirve. Es omnicomprensiva, todos lo pueden comprender. Tu cliente lo puede comprender. Tus colegas lo pueden comprender, el juez lo puede comprender, el fiscal lo pueden comprender. Cualquier persona lo puede comprender. Tú vas en la calle, paras a una persona y un momentito, amigo, te quiero contar mi teoría del caso y quiero que me digas si lo entiendes o no lo entiendes. Te voy a dar por tu tiempo 100 soles. Y le narras la teoría del caso. Si él entiende, muy bien. ¿Por qué? Porque él no sabe nada del caso, ¿verdad? No tiene idea del caso. Entonces, si tú logras convencerle, una buena teoría del caso. Está sustentada en la legalidad. Recuerden, la teoría del caso tiene que caminar de la mano con la ley, no con lo ilegal. No puedes poner en tu teoría del caso, iniciar juicio oral, hacer los alegatos de apertura, establecer la inocencia de mi defendido, porque no se cumplen pues con las categorías jurídicas que exige el tipo penal, presentar mis medios de prueba, hacer mis alegatos de clausura, buscar visita hacia el juez para arreglar con él. O sea, esto no puede estar en tu teoría del caso. Todo tiene que ser de la mano con la ley. Tienes que caminar bajo ese principio. Tu teoría del caso tiene que ser consistente. ¿Qué quiere decir? Cierras todos los huecos que se pueden presentar o te aseguras que el daño que te quieren hacer sea mínimo. ¿Y para qué? Para eso. ¿Qué haces? Conoces las pruebas, los medios de prueba. Sabes que de repente una prueba que presentas te puede jugar en contra. No la presentas. ¿Por qué? Porque no es una prueba que te va a beneficiar. Estableces esa consistencia de tu teoría del caso. Tiene que ser verosímil. ¿Qué es verosímil? Que es creíble. Que está sustentado en la verdad. Que se puede creer fácilmente. Verosímil es algo que se puede creer con facilidad. No necesita hacer algo complicado para creer. Por ejemplo, son las 10 de la mañana y está soleando. Ah, efectivamente. Es difícil, es inverosímil, es
¿Poco creíble eso? No. Son las 10 de la mañana y está soleando. Claro, en la mañana hay sol. Si yo te digo, son las 10 de la noche y está soleando. ¿Ese es verosímil ese relato? Tú dices, oye, ¿cómo? 10 de la noche y está soleando. Sí, son las 10 de la noche y está soleando. ¿Tú qué dices? Este me quiere agarrar de... Es inverosímil, ¿verdad? Es poco creíble. ¿Por qué? Porque no genera un escenario propicio para darle credibilidad. Utilidad de la teoría del caso. Primero, debemos evitar las inconsistencias. Segundo, esta teoría del caso nos permite diseñar el alegato de apertura y el alegato de clausura. Esta teoría del caso nos permite organizar la presentación de las pruebas. Ojo, cuando hablamos de inconsistencias, estamos hablando que nuestra teoría tiene que ser sólida. Y para que una teoría sea sólida, recuerda, para que una teoría sea sólida, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos asegurar que todo lo que estamos presentando está cubierto. Y si hay posibles elementos que nos puedan afectar, esta afectación va a ser mínima. Eso le da solidez a nuestra teoría del caso. La teoría del caso también nos va a establecer cómo voy a plantear mis alegatos de clausura, de apertura y de clausura. ¿Por qué? Porque tiene que estar en esa relación. Yo no puedo decir algo en los alegatos de apertura y luego hacer otra cosa en la clausura. No. Tiene que haber esa consistencia. Y la teoría del caso nos permite organizar la presentación de pruebas. Nos orienta en el examen y en el contraexamen. Si nuestra teoría del caso nos establece algo, yo voy a saber cómo interrogar a los testigos, cómo interrogar a los peritos, cómo contrainterrogar, qué puntos quiero resaltar, qué puntos quiero eliminar. Nos ayuda a adoptar y desechar estrategias. Ahora, la parte difícil, después de estos consejos, la parte difícil es construir la teoría del caso. No es difícil, no lo vamos a llamar parte difícil, porque no es difícil, pero sí es trabajoso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar qué hacemos para construir nuestra teoría del caso? Algo muy importante que yo siempre digo, para mí, la teoría del caso no la vas a construir de un momento a otro. La teoría del caso no la vas a construir antes del juicio oral. No, la teoría del caso tienes que construirla desde el primer momento que tienes contacto con el caso. Desde que X persona te confiere a ti el derecho o la facultad para defenderlo, o como fiscal desde que tú tomas conocimiento del caso. Ojo, muchos piensan que tenemos que construir la teoría del caso en la etapa de juicio, antes del juicio oral, para tener nuestros alegatos de apertura, alegatos de clausura. No, desde el primer momento, ojo, desde el primer momento tú tienes que establecer tu teoría del caso. Ejemplo, llega, vamos a conseguir otro actor, ¿ya? Llega Danitza Ruiz Fernández. Llega a tu estudio jurídico, por ejemplo. Danitza llega y te dice, doctor, quiero que me asesore jurídicamente porque tengo un problema. A ver, Danitza, dime qué pasó. Doctor, en el año pasado yo me comprometí con una persona y esta persona parecía una persona correcta, pero terminó robándome
todo mi dinero, robándome joyas de la casa, robándome enseres de mi domicilio y desapareció, ¿no? Yo tenía su teléfono, era mi pareja, ¿no? Por eso le abrí toda la confianza, entraba a mi casa, hasta le di llave y desapareció. Desapareció, doctor, y quiero hacer una denuncia, no sé cómo hacer. Ese primer momento, ahí cuando el cliente te narra, y obviamente el primer contacto es un contacto menos profundo. ¿Por qué? Porque se establece el tema del contacto cliente-abogado, ¿no? Se establece el tema del costo del servicio, y si se cierra el servicio y se toma el servicio, entonces, ¡pum!, se continúa, ¿no? Entonces, una vez que tú cierras pasas de la consulta a la ejecución, a ser abogado, una vez que cierras, tú es desde ese primer momento, imagínate, recién se va a hacer la denuncia. No hay ni siquiera investigación preliminar, no hay nada, recién se va a hacer la denuncia. Estamos en el inicio del inicio. Entonces, desde ese momento tú tienes que empezar a plantear tu teoría del caso, a elaborar tu teoría del caso, a construirla. Quizás la perfecciones antes del juicio oral, porque no vas a tener los elementos para poder perfeccionarla, pero ahí vas a tener tu teoría del caso. Y eso te va a dar a ti esa convicción de que estás haciendo el desarrollo adecuado del proceso. ¿Por qué? Justamente esta construcción con los puntos que hemos señalado al inicio, esta construcción te va a determinar eso, el saber a dónde ir, tu mapa, cada paso que tienes que dar hasta llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lograr una sanción penal contra este estafador y ladrón y una sentencia condenatoria, ¿no? Ese es tu objetivo. Entonces, cada paso que des tiene que llevarte a ese objetivo. Y eso es parte de la construcción de la teoría del caso. Muy bien. Muchas gracias con todos ustedes. Gracias con los amigos de Cefocat. Y preguntas, dudas de lo último o de lo anterior. Así es, doctor. Muchas gracias por la excelente disertación del día de hoy. Ha sido muy grato tenerlo con nosotros disertando sobre este amplio tema. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados participantes, ya saben que si desean hacer preguntas, pueden hacerlo a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. Bien, vamos a esperar aquí unos minutos. Gracias a los amigos de Cefocat y gracias a todos los participantes. Yo siempre que no preguntan, yo digo, ¿ha estado tan claro que han entendido todo? ¿Que no tienen dudas? ¿O son muy tímidos y no quieren hacer preguntas? Hay dos opciones. Consuelo dice, muchas gracias por sus conocimientos transmitidos. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Consuelo Ayala Bayona. Muchas gracias a ti, más bien. Juliana. Adelante, Juliana. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, les saludo desde Moyobamba. Soy estudiante del segundo ciclo de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Moyobamba. Y nada, doctor, agradecerle de verdad por el gran aporte que acaba de darnos. De verdad he anotado cada cosa en mi cuaderno y en serio que todo ha estado súper, súper entendible. Agradecerle una vez más por el tiempo que se da para poder brindarnos esta herramienta que es indispensable, ¿no? Nosotros que somos, que soy estudiante de Derecho y estoy segura que acá también tengo algún compañero, ¿no? Nada, doctor, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Siga adelante. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Un saludo
grande, esa hermosa tierra de Moyobamba que conozco, es hermosa tu tierra. Y siempre, siempre a vuestro servicio para cualquier consulta quieran. Gracias a ti. Bien, doctor, entonces, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la sesión del día de hoy, reiterando el agradecimiento por su excelente disertación. Gracias. Muy amable a los amigos de Cefocat y a todas las personas que han participado. Para mí es un gusto, un placer compartir con ustedes esta información y construir juntos el derecho. Recuerden, el derecho viene y se desarrolla con la sociedad. Si hacemos una mejor sociedad, vamos a tener un mejor sistema de justicia. Y todas las personas que se están formando acá como abogados, que son estudiantes de derecho de distintas partes, recuerden siempre, tanto tu formación jurídica de conocimiento es importante, como tu formación valorativa, tus principios, tus valores son muy importantes, porque si no tienes esos dos elementos juntos, puedes ser quizás un buen abogado, pero no es suficiente ser un buen abogado. Es mejor ser una buena persona y un buen abogado al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Bien, a nuestros participantes